quiero llevaros a un texto en un salmo, el Salmo 78, que creo que he guardado las gafas. Ah. Sí. Aquí. Tiene varias posiciones. Sí. Solamente necesito eso. He empezado esta, gracias. Se la he puesto al pastor, pero se la he quitado directamente. Me gustaría llevaros eso al Salmo 78. Y quiero que, que leamos juntos, aunque yo tengo la nueva versión internacional, muy parecida a la Reina Valera del 95. Quiero leeros los 8 primeros versículos, ¿de acuerdo? Dice así la palabra del Señor, Salmo 78. Pueblo mío, atiende a mi enseñanza, presta oído a las palabras de mi boca. Mis labios pronunciarán parábolas y evocarán misterios de antaño, cosas que hemos oído y conocido, y que nuestros padres nos han contado. No las esconderemos de sus descendientes. Hablaremos a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas que ha realizado. Él promulgó un decreto para Jacob, dictó una ley para Israel. Ordenó a nuestros antepasados enseñarlos a sus descendientes para que los conocieran las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer, que a su vez los enseñarían a sus hijos. Así ellos pondrían su confianza en Dios y no se olvidarían de sus proezas, sino que cumplirían sus mandamientos. Así no serían como sus antepasados, generación obstinada y rebelde, gente de corazón fluctuante, cuyo espíritu no se mantuvo fiel a Dios. Precisamente hoy en los estudios bíblicos, que hoy hemos terminado, los estudios bíblicos se van de vacaciones, es un decir. Así que el domingo que viene a las 11 de la mañana lo que tendremos ya es el culto, no tendremos estudio bíblico, sino el culto a las 11. Precisamente hoy hemos cerrado con Josué. Y Josué, el último capítulo, hace una recapitulación de lo que se han enseñado a las siguientes generaciones. Y es muy curioso porque este salmo nos está recordando precisamente toda esa historia de Israel. Os voy a ir diciendo cosas. Yo he titulado este mensaje El eslabón perdido, aunque no voy a hablar de evolución. Pero pienso en las familias como, en las distintas generaciones como eslabones de una cadena a través del tiempo. Y ahora voy a plantearos un tipo de eslabón, un tipo de cadena que une una generación con otra. Y preguntaré al final, ¿eres tú ese tipo de eslabón que estaba perdido y fue hallado? Mirad, llevo muchos años intentándolo, no sé si lo conseguiré algún día, pero llevo muchos años intentando construir un árbol genealógico, lo he dicho bien, de mi familia. No sé si lo conseguiré algún día. Hijo, ayúdame, please. No sé cuándo lo conseguiré, pero poco a poco me fui haciendo con fotos de mis antepasados y llegué incluso hasta mis tatarabuelos. Cosa curiosa y rara, porque en esta época aquí en España era difícil tener fotos, ¿no? Pero tengo fotos de mis tatarabuelos. Y es que me resultaba muy curioso cuando mi abuela a lo mejor me contaba algo sobre su padre, sobre su madre, sobre sus abuelos. Y bueno, pues poco a poco me hice con esas fotos y le tengo puesto los nombres completos de dónde nacieron, aproximadamente el año, cosas así que algún día lo pondré en un árbol genealógico porque quiero que mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, si llego a verlo, conozcan sus raíces.
Pero claro, eso tiene un riesgo. Porque hay historias muy felices en mi familia. Pero hay otras que no son historias bonitas ni deseables, sino decepcionantes y tristes. Y lo digo abiertamente: maltrato, robo, estafa, las feas, conflictos familiares. Pero eso no solamente en mi familia, ¿verdad? Bien, porque todas las familias tienen sus luces y sus sombras. Y claro, cuando yo me pongo a ver esa foto, digo, uy, me parezco a mi tatarabuela, tengo esto igual. Y veo otra foto y digo, jolín, si mi sobrino tiene los ojos claros como un gato, igual que mi bisabuelo, siendo gitano, con ojos claros y rubio, ¿eh? ¿Verdad que es raro? Pues sí. Y claro, veo rasgos físicos en esas fotos de los que estoy viendo ahora en mi gente. Claro, y la pregunta es, ¿habrá otros rasgos no tan visibles que no estén en el rostro de aquellas cosas buenas, pero también de aquellas cosas que no son tan buenas en nosotros, en mis padres, en mi generación, mis hermanos y yo, en mis hijos? Pues mira, este texto que hemos leído lo que nos viene a decir precisamente es que cada generación influye en la siguiente, sí o sí. Que cada generación marca, más allá que rasgos en la cara o en el cuerpo, marca patrones de conductas. Marca formas de pensar y de percibir la vida. Y no podemos ser ajenos a eso. Esa realidad es constatable. Como mis tatarabuelos se comportaban en las distintas facetas de la vida y con sus propias familias, mis bisabuelos copiaron patrones, mis padres también los volvieron a realizar y yo también los he vuelto a practicar con mis hijos. Sí o sí. Pero no porque haya una maldición. No. No malinterpretemos ese texto de que las maldiciones llevan hasta la cuarta y no sé cuántas miles generaciones. Porque Dios es un Dios de bendición, no es un Dios de maldición. Y Dios quiere bendecir a todas las familias de la tierra. Y quiere romper todos los patrones conductuales que hemos arrastrado. Y los únicos que podemos hacerlo somos los hijos de Dios. Que pueden hacer así, ¡ploc! Y ser ese eslabón que rompa patrones de conducta que hemos adquirido. O sea, no estamos condenados a repetirlos si no queremos y si ponemos esas formas de actuar y de pensar en manos de Dios. Sigo avanzando porque ya me estoy yendo a la conclusión. Mirad, cuando estaba viendo esa foto, muchas preguntas de estas venían a mi mente. ¿Cómo se habrían comportado mis bisabuelos entre ellos? Oye, decidieron irse a Brasil. ¿Cómo estuvieron fuera allí inmigrantes? ¿Cómo mis bisabuelos habrían gestionado todo aquello, habiendo dejado la tierra, montándose en un barco que tardaba, que no era un avión, que tardaba 3 meses en llegar allí a Brasil? Estoy exagerando un poquito, pero más o menos, Más o menos. ¿Y qué es lo que les llevó allí? ¿Cómo lo decidirían de acuerdo? ¿O mi bisabuelo diría, nos vamos? Pues no lo sé, porque no estaba allí, ¿no? ¿Cómo gestionaron mis padres irse a Alemania y perder a un hijo por un accidente de coche que lo atropelló y lo mató? ¿Cómo gestionaron eso? ¿Crearía fricciones en la familia? ¿Rompería algo entre ellos que afectó a mí? Pues sí, porque no me dejaban salir a la calle. Claro, lo último lo he dicho con gracia, pero lo anterior fue tremendamente doloroso y marcó la vida. Estoy poniendo ejemplos de mí para no hablar de ejemplos de nadie. ¿Cómo se llevaban las suegras y los suegros, los yernos y las nueras? ¿Cómo se llevaban? Bueno, pues yo tengo historias para contar, algunas, no las mías. Yo soy una suegra
Y Jesús es un suegro, pero yo tengo suegra y suegro, lo he tenido, él también tiene suegra y suegro, mis padres han tenido suegras y suegros y cuñados, pero es que nos llevamos todos de maravilla, ¿verdad? ¡Ay! ¿Cómo gestionaron todas esas cosas? Porque esas cosas no son ajenas a nosotros, son nuestro día a día, nuestra forma de vivir. ¿Habrán hecho ellos cosas que yo estoy replicando y que no son tan buenas y puedo cambiarlas? ¿Qué cosas no estoy haciendo que me han enseñado bien y puedo cambiarlas? Bueno, os voy a decir algo que ocurrió en mi genealogía y ocurrió con mis padres. Y tenía que ver con la intervención divina. Dios intervino en el corazón de mi madre y en el corazón de mi padre, ahora no lo voy a contar, pero intervino y ellos marcaron la diferencia. Fueron los primeros creyentes, hijos de Dios, convencidos que empezaron una relación con el Señor. Y eso marcó un antes y un después en la vida de mi familia. Marcó un antes y un después. No quiere decir que ya supieron hacer todas las cosas bien y que todo era color de rosa. Pero marcó un antes y un después. Dios alcanzó a mis padres, pegó en la puerta de sus corazones y ellos cayeron rendidos. Los alcanzó y ellos le recibieron. Y eso cambió el rumbo del hogar de mis padres. Lo cambió por completo. Y no afectó solamente a sus hijos, que éramos nosotros. Bueno, yo no había ni nacido. También afectó a sus padres, a los que vivían entonces. Porque también entregaron sus vidas al Señor. Mi abuela y mi bisabuela. Y rompió aquello. Algo ocurrió. Tembló, la cárcel no, pero tembló el hogar. Tembló. Y se cayeron los cerrojos. Y se abrieron las puertas. Hermanos, no seamos religiosos. Que saber hablar de Dios, sabemos hablar de Dios. No sabemos la Biblia, no sabemos cómo funciona el Evangelio, sabemos porque el Señor es amor y nosotros nos tenemos que querer mucho y todas estas cosas, pero cuando estamos en casa, cuando estamos en el ámbito familiar, cuando estamos en el día a día con las presiones, las tensiones que produce todo eso, el Evangelio no es tan fácil vivirlo. Y no digo en el trabajo, digo en casa. No es tan fácil vivirlo. Los defectos se maximizan, las virtudes no las encontramos. Y tenemos que aprender a vivir el Evangelio en casa. Tenemos que ser ese eslabón que cambia por completo la vida de nuestra familia. Y sé que no es fácil. Mira, esos versículos que hemos leído, que están hablando de distintas generaciones, de lo que Dios había demandado de cada una de ellas. Así lo hemos leído, ¿eh? Dios había demandado de cada una de ellas. ¿Dónde he puesto mi gafa? Hoy que veo cómo estoy con las gafas, ¿eh? Si ves que la voy a guardar, decirme, no la guarde. Fijaros lo que hemos leído, lo que le estaba demandando a las distintas generaciones. Que hay un patrón que se repite con respecto a la nueva generación de los hijos. Y fijaros lo que dice. Dice, enseña, pronuncia, evoca misterios de antaño. Las cosas que hemos oído y conocido, contadlas. Lo que nos han contado a nosotros, contadlo vosotros. No esconderla a los descendientes. Habladla a los que vienen, a la generación siguiente, habladla. Hablad del Señor y de lo que ha hecho, de las maravillas que ha realizado. Dice, fijaros que promulgó leyes para Jacob, para Israel. Se lo ordenó a nuestros antepasados, pero no se quedó allí. Enseñadla a vuestros descendientes. Hacerlas conocer. O sea, todos los verbos están implicando a las nuevas generaciones. Lo hemos recibido, lo estamos practicando. Enseñadlo a las nuevas generaciones. Hermanos, ¿cómo enseñamos a las nuevas generaciones? Pensadlos. O sea, no me lo contestéis ahora, ¿eh? Pensad. Enseñar las cosas a las nuevas generaciones, las proezas que Dios ha hecho con nosotros, no consiste en un culto familiar. Perdonadme, pero no consiste en hacer un culto familiar.
consiste en mucho más que eso. Ese podría ser el culmen. Pero enseñar las cosas es, y ahora voy a hablar de eso. Confiar en Dios, ya lo sabemos. Que si confío en Dios supongo que lo conozco. Que si confío y lo conozco supongo que respeto sus normas y sus leyes. Que si confío en Dios, lo conozco y respeto sus normas y sus leyes, intento por todos los medios obedecerle y serle fiel. Y esas cosas nosotros sabemos que no hace falta inventarlas, que Dios las declara muy claramente, valga la redundancia, en su palabra. Y ¿sabéis una cosa? Nuestros hijos, nuestros nietos lo ven. Ven nuestra coherencia, pero también ven nuestras incoherencias. Y yo no puedo estar hablándole de un padre amoroso, que es Dios, o de un padre que ama como si fuera una madre, que también así lo vemos a Dios, amando como, es que suena un poco raro, pero como la gallina quiere a sus polluelos y todas esas cosas, ¿no? Pero se expresa también ese amor maternal de parte de Dios. Yo no puedo decirle a mis hijos que Dios ama así, cuando yo los amo de otra manera. Cuando yo les muestro otra perspectiva diferente de la vida. Los hijos lo ven, lo saben, lo absorben y aprenden patrones de conducta. Nuestros hijos no son malos. ¿Qué mal te portas? ¿Qué trasto eres? ¿Qué malo eres? Uy, no le digáis eso a los niños, por favor. Los niños no son malos. Reproducen nuestras acciones y nuestras actitudes. Eso es lo que hacen los hijos. Así que si ves a tu hijo haciendo algo, primero pregúntate, ¿qué he hecho yo para que haga eso? ¿Qué tengo que cambiar yo para que eso no lo haga? Y no estoy hablando ahora de la tendencia natural a hacer lo malo, que eso lo tenemos todo. Estoy hablando de otra cosa. Mirad, todo lo que rodea a las familias, todas las implicaciones que vienen añadidas a nuestras familias, son temas muy delicados. Y además, en nuestros días yo diría que lo tomamos con más preocupación. La familia es como un prisma, o sea, es un diamante que tiene muchos prismas, ¿verdad? Le da la luz y tiene muchísimos colores, ¿verdad? Y depende de cómo lo mires, pues hay un color, otro. Así es como la familia. La familia viene a ser eso. La educación, los roles dentro de las familias, los tipos de familia, los tipos de hijos, los 20.000 conflictos que hay, cómo afrontamos los éxitos, cómo afrontamos los fracasos, cómo afrontamos la desestructuración, cómo abordamos los divorcios, las separaciones, cómo reestructuramos una familia que está desestructurada o cómo se crea una familia a partir de 2 o de 3. Yo qué sé, hay tantísimas cosas que afectan a la familia, ese prisma que es la familia. Pero yo creo que hay una pregunta clave que quiero plantearme en esta mañana con vosotros. Para que nuestras familias sean familias cristianas. No de nombre, no familias cristianas nominales, no familias cristianas protestantes evangélicas o evangelistas como nos llaman. No religiosas. Da lo mismo que seamos religiosos católicos como que seamos religiosos ortodoxos, como seamos religiosos protestantes. No se trata de ser religiosos, se trata de ser hijos de Dios activos, que nos relacionemos con Dios. Da igual lo que hayas aprendido hasta ahora. ¿Cuál haya sido tu tradición? ¿Cómo te hayan enseñado? ¿Cómo es tu relación hoy con Dios, con el Dios Altísimo? Y yo creo que este salmo, porque claro, ese desarrollo de la familia cristiana, tenemos que crear un entorno de bienestar y de seguridad para todos, incluso cuando nuestras familias no son cristianas, pero nosotros sí. Porque nosotros somos el agente de cambio en esa familia, aunque pensemos que no. Dios puede hacer cosas grandes con nuestra familia aunque no sean cristianas. Pero tienen que ver ese agente de cambio que produce bienestar, seguridad para todos y para cada uno de los componentes. ¿No os parece maravilloso
pensar en vuestra casa y en vuestro hogar y pensar, llego al lugar seguro. No sé si viajáis y estáis por ahí o tenéis que estar en el trabajo un día muy pesado, y dices, estoy loco por llegar a casa, a mi lugar seguro. Allí no hay conflicto, allí no hay discusión, bueno, alguna de vez en cuando. Allí hay agua donde beber, tengo un sofá donde sentarme, mi lugar seguro. Pues si tu casa no es un lugar seguro, hay que plantearse por qué. Voy a la pregunta. Creo que nos ha dado la clave este salmo. Porque dice que hagamos todas esas cosas para que nuestros hijos confíen en Dios. Que hagamos todo eso para que nuestros hijos confíen en Dios. ¿Pero nosotros podemos obligar a nuestros hijos a confiar en Dios? No. Pero la pregunta es, ¿eres tú ese eslabón en tu árbol genealógico que cambiará su actitud frente a Dios y entonces marcará el límite entre el antes y el después? No estoy pasando esto, ya he dicho muchas cosas y no lo estoy pasando. Vas a influenciar de manera que, bueno, ya no puedes influenciar en las generaciones pasadas, pero sí puedes influenciar en las generaciones venideras con respecto a Dios. ¿Quieres tú ser ese eslabón? Que no sea un eslabón perdido, que no se sabe dónde hallar, sino un eslabón que esté ahí, que esté, y que una lo anterior con lo posterior, pero de una manera distinta. ¿Quieres marcar la diferencia? ¿Quieres cambiar patrones no deseados por aquellos que a Dios le gusta? ¿Quieres construir? Es posible, hermanos. Lo es. Es posible. Por eso, la pregunta principal a los padres, a los abuelos, y ahí a los hijos también. Y ahí entramos ya todos, ¿no? Ahí entramos nuera, yerno, suegra, suegro, cuñados, cuñadas. Ahí entramos ya todos. Padres, madres. ¿Cómo vives la realidad de tu relación con Dios? En medio de tu familia. No en un sitio virtual abstracto. ¿Cómo lo vives? ¿Cómo vives tu relación con Dios en medio de tu casa? ¿Tienes la Biblia escondida? ¿La tienes a mano? Si la tienes a mano, ¿está llena de polvo? ¿Porque hace meses que no las coges? ¿Le preguntas a tus hijos cómo ha ido el cole? Ah, es que no hablo con mis hijos. Pues ya hemos empezado mal la cosa. Hermanos, ¿cómo vives tu relación con Dios en medio de tu familia? Y eso solamente podéis responderlo vosotros. Porque esa realidad es la clave. Es la clave. Y hay otra pregunta consecuente. ¿Arrastras hábitos? ¿Arrastras comportamientos? ¿Formas de pensar que influyen negativamente en la imagen que los demás puedan tener acerca de Dios? Porque fijaros, según como nosotros concebimos la vida y por tanto nos portamos, pensamos, actuamos, estamos dándole a los que están en nuestra casa una imagen de Dios. Si yo estoy todo el día histérica y corriendo de arriba abajo, que no sería la primera vez, y es un hábito que estoy confesándome aquí públicamente, ¿sí? Pues entonces estoy dando la sensación a mis hijos que la vida es un corre que te pillo y que Dios no tiene en cuenta mi descanso. Y digo esto porque me pasa en primera persona y lucho con eso. Bueno, pues tendré que aprender a decir que no a cosas y ya estoy aprendiendo. Ya estoy aprendiendo a decir que no. Y cuando alguien, no. Reunión por Zoom a las no sé qué. Lo siento, a esa hora no puedo. ¿Por qué? Pues porque quizás tenía una cita con mi hija. Cita, suena un poco raro, ¿no? Pero a lo mejor he quedado con mi hija para tomarme un café. Ella no toma café. ¿Es que es menos importante mi hija que la reunión de Zoom? ¿Cómo nos mostramos con el trabajo? ¿Cómo nos mostramos con las relaciones con los que están dentro de casa? O la familia extendida, hermano.
Las familias extendidas, sabemos a lo que nos referimos con familias extendidas, ¿verdad? ¿Sí? ¿O no? Familias extendidas son todos los que se extienden más allá de los padres y los hijos. Eso son las familias extendidas. Pues las relaciones con ellos, nuestros hijos perciben. Tanto si estamos en el lado de la familia central, como si somos familia extendida. ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo le hablamos a nuestros nietos de sus padres? ¿Cómo lo hacemos? Eso es importante. ¿Cómo nosotros hablamos a nuestros hijos de sus abuelos? Eso es importante. ¿Cómo los abuelos dejan o no que sus hijos sean padres y madres? Con todo lo que eso conlleva. Todas esas cosas estamos marcando y hay patrones de conducta que tenemos que mejorar. Porque mirad, no se trata de nuestra vida solamente. Se trata de la vida de nuestros hijos y de cómo nuestros hijos van a continuar marcando patrones sanos o no a sus hijos y cómo ellos los van a seguir marcando o no a los otros. Por eso nosotros tenemos que ser ese eslabón que cambia, que rompe, que deja lo que no es bueno, sano para la familia. Y eso, ¿sabéis una cosa, hermano? No significa que queramos menos a nuestros padres o que queramos menos a nuestra familia que está por detrás. No. No significa eso. Significa que somos objetivos y sabemos reconocer, aprendemos a reconocer las cosas que no debemos de trasladar a la siguiente generación. Eso lo que significa es que permitimos que Dios nos dé sabiduría para cambiar cosas que a los siguientes no les conviene. Por eso el bendecir a las siguientes generaciones está en nuestras manos. ¿Veis cómo Dios quiere bendecir? Pero no lo va a imponer. Va a dejar que seamos nosotros los agentes de cambio, los que intentemos producir el cambio. Y la culpa no la tendrá el que está a nuestro lado, la tendremos nosotros mismos, somos responsables de nuestros actos. Mirad, algunas enseñanzas importantes y ya pasa todo esto. Y lo dejo ahí para que también podáis seguirme. Algunas enseñanzas importantes que extraemos de este Salmo 78. Lo primero, cuando Dios está aquí hablándole a ellos y le dice enseñar, mostrarle, no esconderle las cosas de Dios, etcétera, etcétera, ahí hay una nueva oportunidad. Lo que Dios le está diciendo al pueblo es, pueblo mío, la generación actual, la vuestra, la de este momento, tiene una nueva oportunidad de ejercer una influencia correcta, adecuada, constructiva. No os lamentéis. Ay, es que a mí me pasó esto y lo otro, porque mi madre y mi padre me hicieron esto y lo otro, etc, etc, etc. No importa la atrocidad que haya ocurrido en tu árbol genealógico, que hay muchas atrocidades en nuestro árbol genealógico, en cada uno de nosotros. Hay cosas que no quisiéramos que hubieran ocurrido. Puede que incluso haya tragedias en nuestra propia generación, pero también tenemos la oportunidad por parte de Dios de levantar una generación y poner a nuestros descendientes en dirección a Dios. Ponerlos en dirección a Dios. Así que, primero, una nueva oportunidad. Es que yo ya no tengo hijos pequeños, ya mis hijos son grandes. Bueno, pues empieza ya a orar por tus nietos. ¿Para qué? Para que Dios nos dé oportunidad de ponerlos en dirección a Dios también. Mirad, otra cosa que aprendemos, que entre toda generación infiel con respecto a Dios y generación fiel, infiel y fiel, entre esas dos generaciones
siempre hay una persona, una, que está decidida a cambiar. No es arte de magia. No se produce por generación espontánea. No hay que andar buscando el eslabón perdido. Tú eres el eslabón. Tú eres el que puedes producir el cambio. Porque Dios busca a cada generación, busca a cada individuo para que lo conozcan. Mira, también podemos tener familias que simplemente no haya un pecado así alarmante. Porque nosotros tendemos a hacer pecados pequeños, pecados grandes, los alarmantes, los que no son alarmantes, los que tienen que ver con sexo y lo que no. O sea, nosotros graduamos los pecados, nos parecen unos más grandes, otros más pequeños, ¿verdad? Para Dios, el que no le ama, el que no le reconoce, es pecador sí o sí. Da igual qué tipo de pecado. Y quizás en nuestra familia, pues, no haya habido de ese tipo de pecados tan alarmantes. No ha habido infidelidades, ni ha habido cosas de estas, no. Quizás no. O no lo hemos sabido, que también eso puede ser, ¿no? Pero con el simple hecho de que no se comprometieran con Dios, de que le dieran la espalda a Dios, ya era más que suficiente. Pues mirad, nosotros somos los que podemos producir el cambio. Claro que es verdad que cada persona se tiene que encontrar con el Señor, pero no olvidemos, nosotros reflejamos en los demás qué tipo de relación tenemos con Dios. Si es una relación simplemente religiosa, me he criado entre lo evangélico, yo soy una, yo me he criado desde chica en el mundo evangélico, me sé de pie a pa las historias. Puedo hablar, discutir de teología. Además, como siempre iba a la escuela dominical, mis padres eran pum, porque ellos cambiaron, ¿acordáis? Eso en la voz en mi familia. Pum, yo ahí no me perdía nada. No me perdía ni una escuela dominical, no me perdía el culto de oración, no me perdía la reunión de mujeres, ni la de hombres, ni las comidas, ni los ensayos de teatro. No me perdía nada. Podía haber sido una religiosa. Y no dejaba de diezmar de la paga. Cuando mis padres me daban la paga porque bajaba la basura todos los días, no, yo estaba pendiente de la luz y mi hermano era el que bajaba. Él tenía una carga y yo tenía otra. Entonces, la paga, nosotros teníamos que apartar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Todas esas cosas me las enseñaron mis padres. Fíjate si cambiaron de verdad. Pero yo podía haber sido una religiosa más en el mundo evangélico, que los hay así. Pero el Señor me buscó y me encontró cuando tenía 12 años. Y cambió mi vida de dentro, porque para afuera hacía lo mismo, porque estaba en la iglesia. Pero cambió mi vida por dentro, ya no era la misma. Algo se rompió dentro de mí cuando me di cuenta, ¡ostras!, que yo soy tan pecadora como el resto, que porque venga a la iglesia y haga todas estas cosas, que no soy más que una más en medio de un mundo religioso. Pero el Señor cambió mi vida. Y fue porque mis padres marcaron la diferencia. No hagamos de nuestros hijos religiosos evangélicos. Llevémoslo a los pies de Cristo. Llevémoslo a nuestros nietos a los pies de Cristo. No hagamos de ellos religiosos. Hermanos, no tenemos el cielo ganado por haber nacido en familias evangélicas y por llevar toda la vida en el evangelio. Lo que marca la diferencia es nuestro encuentro personal con Cristo. ¿Te has encontrado con Cristo? Diré, pastora, no me pregunte esto a estas alturas. ¿No ves que estoy aquí? ¿Te has encontrado con Cristo? Cristo ha llegado a tu vida y tú se las has entregado y has dicho, sí, quiero seguirte, quiero servirte, quiero que sea el Señor de mi casa, de mi hogar, de mi trabajo, de mi dinero, de mi matrimonio, de mis hijos, de mi familia extendida, de la corta, de la larga, de todo. Quiero que sea mi Señor. ¿Se lo has dicho? ¿Sabéis lo que nos pasa a veces a los evangélicos? Que decimos el día que nos bautizamos. ¿Cuándo entregaste tu vida al Señor? Dices, me bauticé el día no sé qué. No te estoy preguntando eso. Te estoy preguntando,
cuando decidiste decirle al Señor, tú eres mi rey, perdóname porque he pecado contra ti. Y es verdad que algunos no tienen fecha, que fue pasando por dentro y no tienen fecha, pero otros sí tenemos fecha. Pero el que tiene fecha del encuentro con el Señor y el que no la tiene, hay algo en común, que el Espíritu Santo vive en ellos y produce cambios. Cambios. Ya no puedes ser la misma persona de antes. No puedes. Porque el Espíritu te quema por dentro. No te permite separarte de Dios. No te permite alejarte de Él. Te quema. Y cuando vas haciendo así, te hace el Espíritu, ¡pum!, para acá. Y te quema. Y te dice, pues ya no quiero saber nada ni de la iglesia, ni quiero saber nada de esto, ni quiero saber nada de lo otro. ¿Por qué me han hecho esto y lo otro? Porque mi familia es un caos, porque no me ha salido como quería. No quiero. Y entonces, cuando pasa un momento, empieza el Espíritu a decirte, ¿a dónde va Raquel? ¿Qué crees que yo no puedo hacer algo en tu vida distinto para que tú cambies y para que cambie la situación familiar, familiar en tu casa, para que cambies tu actitud con el trabajo, para que... Esa es la diferencia entre el religioso y el que ha tenido un encuentro con Cristo. Que el Espíritu no le deja. Así que, hermanos, cuando esto se lo enseñamos a las siguientes generaciones, cuando nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros yernos, nuestras nueras, nuestros suegros, nuestras suegras ven que hay algo distinto en nuestras vidas, aprenden a confiar en Dios. Leemos en el Nuevo Testamento cómo hay distintos testimonios de que cuando se encuentran con el Señor, ellos y su casa fueron salvos. Tenemos a Josué diciendo, yo y mi casa serviremos al Señor. Y hemos visto en todos los estudios bíblicos cómo Josué fue un hombre de Dios que amó a Dios, amó a su familia y amó al pueblo. Hermano, 3 cosas inseparables cuando somos verdaderos hijos de Dios. Amar a Dios se ve reflejado en nuestro amor a nuestras familias y en el amor a su pueblo. Inseparable. Somos hijos de Dios, nuestro primer ministerio es la familia, pero inmediatamente seguido es su pueblo, porque somos parte de la familia del pueblo de Dios. No podemos ser cristianos solitarios. Y todo eso influye en nuestros hijos y en las siguientes generaciones. Poner confianza en Dios. Entonces, cuando hacemos esto, es cuando nuestros hijos y familiares escuchan, atienden, cuentan, están dispuestos a la enseñanza y están dispuestos a la obediencia. ¿Cuándo fue la última vez que le contasteis a vuestros hijos cosas que nosotros también aprendemos? El último. ¿Cuándo fue la última vez que le hemos contado a nuestros hijos algo que Dios ha hecho? Esta mañana hemos hablado de eso también. No lo que hizo con Israel, no lo que hizo con las plagas, no lo que hizo en el desierto, no lo que hizo con Jesús que lo levantó de los muertos. No. ¿Cuándo le has contado a tu hijo, a tu hija, a tu familia, lo último que Dios ha hecho con vosotros como familia? Cada uno tiene su respuesta. Es que Dios no hace nada con nosotros. Pues hay que mirarlo. Eso hay que mirárselo. Porque si no somos capaces de detectar lo que Dios hace con nosotros como familia, ¿cómo se lo vamos a contar a los hijos? ¿Cómo los hijos van a saber que Dios actúa y obra en su casa? Con su padre, con su madre, con sus hermanos, con sus abuelos. ¿Cómo van a saberlo si no se lo contamos? Tenemos que hablarle a nuestros hijos de nuestra relación con Dios, de nuestras luchas, de nuestras debilidades, de los conflictos que también tenemos internos. Tenemos que contarle a nuestros hijos cómo Dios actúa en medio de todas esas cosas. Cómo resuelve
las cosas de nuestras vidas familiares? ¿Cómo nos dejan en silencio? Y tenemos que estar esperando. Y tenemos que decirles a nuestros hijos, paciencia, el Señor contestará. Paciencia, el Señor contestará. Y cuando ocurre, cuando el Señor contesta, sea en positivo, sea en negativo, tenemos que decirle, ¿te acuerdas, hijo? ¿Te acuerdas, hija? Estábamos pendientes de esto. Mira, el Señor ya ha contestado. Eso es traer, eso es dejar que Dios esté en mi casa, en mi hogar. Y hablar de estas cosas con naturalidad, y para eso no hace falta hacer un culto. Eso es el día a día, cuando estamos comiendo, cuando están haciendo los deberes, cuando estamos preparando cosas del trabajo. ¿Cómo enfrentamos nosotros la enfermedad? ¿Cómo la enfrentamos? ¿Con desesperación? ¿Como si fuéramos el centro del mundo? ¿Cómo enfrentamos el desempleo? No pensemos que somos los únicos desempleados, hay muchos más. ¿Cómo enfrentamos la pérdida de familiares? Ver a una persona que sabe que le queda muy poco de vida y ver la paz, el sosiego y la tranquilidad con la que se empieza a despedir y asumir que se va con su Señor. ¿Cómo enfrentamos la pérdida de familiares y las enfermedades terminales? ¿Cómo enfrentamos la tensión diaria? ¿Cómo enfrentamos la escasez cuando no tenemos suficiente para las cosas? ¿Cómo la enfrentamos en casa? ¿Estamos de mal humor todo el tiempo? ¿Pero y cómo enfrentamos la abundancia? Cuando tenemos, como esta mañana decía, ¿qué me pongo hoy? Alguien dijo esta mañana. Dice, Señor, eso significa que tengo más de lo que necesito porque tengo muchas cosas que ponerme. ¿Cómo afrontamos y enfrentamos la abundancia? Pero ¿y el éxito? Uy, el éxito es muy difícil de digerir. ¿Cómo enfrentamos el éxito? Que a veces se nos sube a la chepa el éxito, ¿eh? Y nuestros hijos no saben nada. ¿Tú qué vas a saber? O nuestra mujer, o nuestro marido. ¿Cómo enfrentamos el éxito? ¿Cómo administramos lo que Dios nos da? ¿Cómo pedimos perdón? ¿Cuándo fue la última vez que pediste perdón? Es que yo no me equivoco. No tengo que pedir perdón. ¿Cómo enfrentamos todas estas cosas? ¿Cómo las integramos a la vida de la familia? ¿Cómo vivimos la iglesia? ¿Queremos que nuestros hijos sean personas integradas en iglesia? ¿Que puedan servir con dones? ¿Que puedan servir al Señor? Pues cómo nosotros nos integramos en la iglesia, cómo vivimos la relación con los hermanos. Estos son solo preguntitas. Hay muchísimas más que lo que demuestran es la confianza que tenemos depositada en Dios. Y mirad, a los que no son de la familia podemos engañarlos. Podemos aparentar lo que no es. Pero a Dios no le engañamos y a nuestra familia cercana tampoco. Todas estas cosas tienen que ver con este texto. Porque el texto sigue avanzando en lo que hizo Efraín, en lo que hicieron las distintas tribus de Israel. Y los expone. Dios los expone. Les dice, ¿queréis tener familias felices? Ese es el resumen. ¿Queréis tener familias que amen, que sean felices? La única manera de ser felices es amando a Dios y confiando en Él. Y la única manera de que amen a Dios y confíen en Él es que vosotros le mostréis un Dios de amor y de confianza. Pues si queréis esto, aplicadlo a vuestra vida, a vuestra casa, a vuestro hogar. Rectificad. ¿Y entonces cómo podemos aplicar esta enseñanza? Pues hermano, lo primero, siendo coherentes. Una palabra que se lleva mucho. Uy, en política. Estamos, ¿cómo se dice? Hasta aquí. De ver las incoherencias, sea quien sea. Pero también hay muchas incoherencias en los hogares, ¿eh? Muchas. No puede haber una ruptura entre la forma en la que uno se comporta dentro y la que se comporta fuera.
No puede haber una ruptura. ¿Cómo hago en el hogar y cómo hago en la iglesia? No puede ser diferente. ¿Cómo me comporto en el trabajo y me relaciono con mis compañeros de trabajo y después cómo me relaciono en mi casa? No puede haber una ruptura. Mirad, el fruto del Espíritu, sabemos cuál es, ¿verdad? Podríamos decirlo casi de memoria, ¿verdad? Gálatas 5:22, amor, gozo, no es uno de ellos, todo eso es el fruto del Espíritu. No, es que yo no tengo paciencia, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, todo eso. Dominio. No, es que yo no tengo dominio propio. No, el Espíritu Santo produce todo eso. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Todo eso, todo es el fruto del Espíritu. No es que tú tengas uno sí y otro no. Todo es el fruto del Espíritu. ¿Y sabéis dónde tiene que manifestarse con mayor intensidad si cabe? Ese fruto del Espíritu. En el hogar. En las relaciones con mi marido, con mi mujer. En las relaciones con mis hijos. En las relaciones con mi familia extendida. Ahí es donde más tiene que brillar, si cabe, el fruto del Espíritu. La señal, que esa es la señal, de que somos hijos de Dios. Otra cosa que nos sirve, y ya estoy terminando, otra cosa que nos sirve, que podemos aprender de esto es mantener una actitud que la voy a llamar antecriticona. No, en mi casa no se critica. En mi hogar tampoco. Mira, Pablo insta a los filipenses a que hablen con gracia y a que se piense en todo lo que sea decente, etcétera, etcétera. Esta mañana también hemos visto que a veces, cuando hacemos juicios rápidos de algo, nos equivocamos, porque no tenemos todas las percepciones. Y a veces juzgamos y acabamos criticando sin tener todas las percepciones de una situación. Pero ya Pablo instaba a los filipenses a pensar en lo que fuera decente, en lo que fuera digno de alabanza. A veces vertimos opiniones sobre nuestros hijos, sobre nuestros hermanos, sobre nuestros suegros y nuestras suegras, sobre nuestros yernos y nueras, sobre nuestros cónyuges, sobre los abuelos, que no se ajustan a la realidad. ¿Y sabéis lo que pasa? Que la crítica lo que hace es enfangar. No sé si conocéis esa palabra. Lo que hace es enmarañar. No soluciona. Lo que hace, ¿sabéis? Ese juego que es una bola de lana, que yo te lo tiro a ti, el otro se lo tira al otro, y el otro... Uy, y al final después hay que desenmarañarlo y es casi imposible. ¿Sabéis ese juego? Un rompehielo, algún día lo haremos. Después no hay manera de ir para atrás. Ya se han enmarañado tanto que al final las relaciones se ven afectadas. No criticar los fracasos, los fallos. Ayudar a superar. Esa es la familia. La familia que está regida por Dios, en la que se confía en Dios, cuando hay un fracaso, se ayuda entre todos a superarlo. Cuando hay un fallo, se ayuda entre todos a superarlo. No se condena. Claro que también está lo de la disciplina y todo eso, pero no estamos hablando de eso. Se ayuda a superar, se valora el esfuerzo, se encauzo a mis hijos, a mi familia, a la relación con Dios. Ese sería el norte de la familia. Cuando el Espíritu Santo se ve en un hogar, en una familia, ¿sabéis lo que sobran, hermanos? Los gritos, el mal humor, los castigos indiscriminados, la falta de diálogo, el miedo. Todo eso no construye familia, no muestra el carácter de Dios. Eso debe desaparecer de nuestros hogares. Y podemos decir, sí, pero yo, por ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo,
pues a veces, si digo una cosa 4 veces, pues ya la quinta ya la digo un poco ya, con un poquito de osea, ¿no? Ya me entendéis, ¿no? O sea, yo a la quinta vez que digo algo, pues ya no lo digo con dulzura, ya lo digo con un poquito de bordería, ¿no? ¿Vale? Bien, es que yo soy así. Bueno, tú eres así, pero Dios te ha dado el Espíritu Santo, que parte de su fruto es el dominio propio. Pues aprende a someterlo. Aprendo, Raquel, a someterlo. Y la primera vez me costará mucho trabajo, la segunda un pelín menos, la tercera 2 pelines menos, la cuarta 3 pelines menos, hasta que ya, de forma natural, el Espíritu Santo se haya hecho con mi mal carácter. Pero requiere un esfuerzo de mi parte. Y tampoco se pueden utilizar palabras obscenas, palabras malsonantes, insultantes. Y dices, ¿esto qué tiene que ver con el eslabón perdido? Todo esto enseña a confiar en Dios. Chistes inapropiados, palabras poco amables. Todas esas cosas no pueden tener hueco en nuestras familias ni en nuestros hogares. Porque mirad, acostumbrar a nuestros oídos a ellas, consentirlas, no corregirlo, pervierten la mente y el corazón. No nos equivoquemos, ¿eh? Que eso es así. Y tenemos que prestarle atención a eso. También le dijo Pablo a los corintios que las palabras que salieran de nuestra boca fueran con gracia. Eso no lo dice para la iglesia solamente, ¿eh? Lo dice para cada uno personalmente en su casa. Por eso tenemos que cultivar relaciones sanas. Cultivar relaciones sanas. Construir, edificar relaciones que aporten salud espiritual a nuestros hogares, a nuestros núcleos familiares. Desarrollar el sentido de fidelidad y de lealtad con todo lo que tiene que ver con Dios. Hermano, a nadie se le ocurre no llevar a sus hijos al cole, ¿verdad? A nadie se le ocurre faltar al trabajo, porque sí, a no ser que esté muy enfermo. Pues tiene que ser coherente también con la Iglesia de Dios. Congregarse, hay que hacerlo, no como algunos tienen por costumbre. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Crear hábitos sanos, actitudes que acerquen a nuestras familias al Señor, también con la Iglesia. Y eso es desarrollar una vida integral espiritual en la familia. No picotear lo que me gusta sí y lo que no me gusta no. Acordaros lo que he dicho antes, esos tres pilares van juntos. Mi relación con Dios en el entorno familiar y en el entorno de la familia de la iglesia. Van juntos. Enseñar esa fidelidad a la iglesia local también es necesario. Porque tenemos una tarea urgente y con esto ya concluyo. ¿Sabéis cuál es nuestra tarea urgente? ¿La sabéis? ¿Cuál es nuestra tarea que tiene prioridad y premura? Hacer discípulos. Hacer discípulos. ¿Y sabías que los primeros que tenemos que hacer discípulos? A los nuestros, a los de nuestra casa, a los de nuestra familia. Claro que Dios tiene que intervenir. Nosotros no vamos a hacer lo que tiene que hacer el Espíritu Santo. Ni lo intentemos, porque seguro que no lo hacemos. No lo hacemos, fallaríamos, porque no somos Dios. Pero a veces pensamos en la gente de la calle, que hay que pensar en ella, pero a los primeros que hay que evangelizar, a los primeros que hay que darle ejemplo son los de nuestra casa, de nuestro hogar, porque ellos también, Dios quiere que sean discípulos. Discípulos, nuestros hijos, nuestros nietos. Hablémosle del Señor. Y termino con 3 versículos de ese salmo. Ojalá dentro de 10 generaciones, quizás nuestros nombres ya hayan sido olvidados y no haya quedado ni una foto, porque sabe Dios lo que pasará de aquí a no sé cuántas generaciones, tal como están las cosas. Pero hermano, ojalá seamos ese eslabón en la cadena de nuestra genealogía que cambie la dirección de nuestros descendientes y los ponga frente a Dios. ¿Estamos dispuestos a aceptar ese desafío? Pueblo mío, escucha mi enseñanza,
atiende a las palabras de mi boca. Él estableció una norma en Jacob, una ley instituyó en Israel. Él ordenó a nuestros padres enseñarla a sus hijos, para que la generación venidera lo sepa, y los hijos que habrán de nacer se dispongan a contarlo a sus hijos. Así estos confiarán en Dios, no olvidarán sus proezas y respetarán sus mandatos. No serán como sus padres, generación terca y rebelde que no fue fiel a Dios. Salmo 78, 1, 5 y 8. Que el Señor nos bendiga.